Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde vamos a aprender sobre costura con los ojos cerrados. El podcast de Mami Crafter. Dirige y presenta Diana Baena. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Diana y os doy la bienvenida a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis donde vamos a aprender mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y ahí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Os dejaré enlaces también a otros posts ya publicados y algún vídeo de YouTube. Seguro que os va fenomenal completar la información del podcast con el post del blog. Bueno, ya estamos en el episodio 4 del podcast y hoy os quiero hablar del libro de una Mami Crafter. La verdad que me hace muchísima ilusión hablaros sobre este proyecto que para mí ha sido el proyectazo de mi vida, porque escribir un libro creo que es más complicado que tener 2 hijos, os lo digo por mi experiencia. Y me apetece mucho explicaros lo que os podéis encontrar dentro del libro, a quién va dirigido, cuánto tiempo hace que lo llevo escribiendo y un poquito la historia de cómo nace el libro de una Mami Crafter. Como ya sabéis por las redes sociales, el libro se llama Costura 3.0. Ahora os explicaré el porqué del título. Y bueno, espero que os guste y os voy a explicar un poquito el contenido para que lo conozcáis un poquito mejor y si os animáis a comprarlo, pues que sepáis que ya está en preventa en mi página web, que ahora ya tenéis una shop. Y allí lo podéis comprar y si no, pues cuando salga definitivamente os vais a hartar de verlo por las redes sociales. Lo podéis seguir vía Instagram o vía Facebook, que os lo enseñaré con todos los detalles. Pero os voy a hablar un poquito de lo que os podéis encontrar dentro del libro para que lo conozcáis ya desde hoy. ¡Vamos allá! Antes de entrar de lleno en explicaros el contenido del libro, os voy a decir un poco cómo nace, ¿no? Cómo resulta que una Mami Crafter se pone a escribir un libro así porque sí. Pues el libro nace de un poco la fusión entre todos los mails que me habéis ido enviando durante estos años con vuestras consultas, vuestras dudas sobre costura o sobre los tutoriales que hemos ido haciendo y aquella libreta que yo hago desde el principio que empiezo a coser, que como ya sabéis yo lo hago todo de manera autodidacta, entonces yo me iba apuntando en una libreta, conceptos, cositas que no quería olvidarme para ir cuando lo necesitara a consultarlo. Pues esa fusión entre vuestros mails y esa libreta es el libro de una Mami Crafter. En todos estos años me habéis escrito un montón de mails preguntándome un montón de cosas, ¿no? Y yo os he ido respondiendo una a una, pues lo que me parecía que os podía aconsejar. Por ejemplo, había una semana en que varias me preguntabais cómo podíais elegir la máquina de coser. Y yo contestaba mail por mail con los tips o con los consejos que yo os puedo dar por mi experiencia. Entonces eso a lo mejor generaba un vídeo en YouTube explicándoos a todas cómo podéis hacer para elegir la máquina de coser. Y al final me parecía que todas estas dudas que teníais, por ejemplo esta o que se os quedaba atascada la máquina y no sabéis qué le pasa, qué tela podéis utilizar para hacer ese tutorial que estamos haciendo o cuánta tela necesitamos para hacer ese proyecto. Entonces todas esas dudas me parecía interesante meterlas en el libro junto con mi libreta de cositas que he ido aprendiendo y que ese libro fuera un poco vuestra guía de costura. Para mí lo más importante era que fuera un libro como si fuera mi libreta, ¿no? Algo como explicado de manera muy sencilla, con un lenguaje normal, sin darle muchas vueltas ni un lenguaje muy técnico que al final lees una definición y te has quedado igual, sino que fuera un lenguaje muy sencillo de entender para cualquier persona que no entienda nada. Es decir, si te estoy explicando cómo es una tela de terciopelo, no te voy a explicar cómo se fabrica, sino cómo es de textura, que la puedes encontrar de diferentes tonos, cosas que cuando tú vayas a una tienda de telas sepas identificar perfectamente el terciopelo. El libro, casi todo el libro es ilustrado. Una de las cosas que yo quería era
para aportar algo diferente a todas las guías de costura convencionales que había visto por ahí y que muchísimas las tengo porque me las he comprado para asegurarme que mi libro era algo diferente a lo que ya había en el mercado. Y entonces he querido hacer el libro todo súper ilustrado. Todo el libro es dibujado por mí también. Hay evidentemente algunas fotos porque hay conceptos, por ejemplo las telas que no se pueden dibujar, que lo más importante es que tengáis una foto y enseguida identifiquéis la tela de la que estamos hablando. Y lo mismo, por ejemplo, con un tema de la overlock, pues también que veáis las partes y es mejor verlo en foto que dibujado. Pero fuera de alguna cosa puntual, la gran mayoría es con dibujos hechos por mí, incluso las técnicas y bueno, y los paso a paso también están dibujados. Ahora, una vez viendo ya el libro terminado, creo que he conseguido tener esa guía de costura sencilla a la que recurrir en un momento dado. Yo creo que incluso yo voy a recurrir a ella muchas veces. Yo que sé, estás haciendo un fruncido y dices, ¿la tensión del hilo tenía que estar al máximo o al mínimo? Pues hay pequeñas cosas que igual con el tiempo se te han despistado y puedes volver al libro un poco para refrescar. Hay un montón de conceptos, hay 14 proyectos paso a paso y bueno, ahora os voy a explicar un poquito ya el contenido del libro para que sepáis qué podéis encontrar en él. Bueno, espero que os guste un montón. La verdad que escribirlo a mí me ha gustado mucho. También es verdad que he tenido algún momento de histeria que lo hubiera enviado muy lejos de mí, pero sí que es verdad que escribir un libro cuesta. Cuando es ilustrado cuesta más porque esos dibujos tienen que pasar como muchos filtros para asegurarme que muchas personas lo van a entender, independientemente del nivel que tengan de costura. Para mí era importante que no solo fuera destinado a la gente que empieza, que evidentemente el libro empieza de cero, o sea, cualquier persona que no tenga ni idea de nada de costura, de nada, no sepa ni lo que es una aguja, se puede coger este libro porque el libro empieza de cero. Pero también me gustaba que alguien que ya cose, igual le refresco alguna técnica o algún concepto que se le ha olvidado o que sencillamente en todo lo que ha aprendido no lo ha escuchado nunca. Entonces es un poco, yo creo que para todo el mundo. Además hay 14 proyectos, como os digo, y seguro que hay algún proyecto pues que no habéis hecho y os gustará hacer. Bueno, pues voy a pasar a deciros cuál es el contenido del libro y de verdad espero que os guste un montón, al menos tanto como a mí hacerlo. Bueno, pues el libro un poco, aparte de conceptos de costura y un poco guía de costura, también tiene un poco un toque personal mío. Os explico todo en un tono muy cercano, con un lenguaje normal y con un toque de humor. O sea, os explico las cosas como si os estuviera respondiendo esos mails que os decía. En el libro vais a poder encontrar, aparte de pues que os explico un poco cómo va el libro y encontrar un prólogo escrito por alguien que os va a encantar, bueno, también os hablo de la máquina de coser, de cómo elegirla, de los accesorios que tiene, del mantenimiento de la máquina de coser, sus partes, bueno, en fin, conocer un poco la estrella de la costura que es la máquina de coser. Luego entramos un poco en el mundo de los materiales, que es inmenso, y os hablo pues de los materiales básicos, yo que sé, agujas, hilos, descosedor, las tijeras de papel y las de tela, o sea, lo típico. Y luego los materiales adicionales, que son los que no son súper necesarios, pero que nos gusta tener. Y luego los caprichos costuriles. Esto ya sabéis que en alguno de los vídeos de YouTube os he hablado un poco y en el libro no podía faltar porque es algo tan básico que también os lo tenía que explicar. Entonces, aparte de la máquina de coser y los materiales, tenéis un tema de mercería básica donde os hablo de todo aquello relacionado con la mercería que debéis conocer para hacer diferentes proyectos. Pues yo que sé, desde los tipos de guata que hay, cómo la podéis identificar en las tiendas o cómo la tenéis que pedir, porque a veces se nos queda la cara un poco de no saber cómo pedir las cosas a una dependienta, ¿no? De una tienda, y nos pasa un poco también cuando compramos las telas. Entonces os explico un poco la manera sencilla de cómo es cada guata, cuál es la diferencia y cómo la tenéis que pedir. Luego pues las cosas de mercería, como puede ser el velcro, el bies, las cintas, los botones y cosas así, ¿no? Un poco la mercería en general. Luego os podéis encontrar un tema que a mí especialmente me ha gustado mucho porque he hecho un poco la recopilación de mi historia
con mi espacio de costura, que lo he llamado Coser y el espacio. Yo he pasado por muchas fases de tener más espacio y menos espacio, de tener que hacer malabarismos para poderme poner a coser, y os he explicado un poco todas las facetas, es decir, que da igual el espacio que tengáis, que seguro que os podéis encajar en alguna de ellas. Este tema me gusta especialmente porque he pasado por todas. Si os quedan dudas una vez leído el libro, ya me podéis preguntar, porque he pasado por todas y cada una de ellas, y en todas las opciones os pongo los pros y los contras para que valoréis un poco pues cuál os puede venir mejor. Aprovecho este punto para deciros que el libro está lleno de listas para que vosotros las podáis rellenar y podáis hacer incluso listas de la compra, vuestro Sewing Planner, un montón de listas para que apuntéis cosas y lleguéis a conclusiones. Y eso es una cosa del libro que me gusta mucho, porque hay veces que te haces un poco un lío cuando tienes que tomar una decisión, como por ejemplo la máquina de coser que te quieres comprar, y aquí hay un poco un esquema con todos los conceptos a tener en cuenta para que los apuntes y lo veas en plan esquemático y digas, vale, creo que ya sé por qué máquina de coser tengo que ir. Luego nos metemos de lleno en el maravilloso y extensísimo mundo de las telas, donde os explico 50 y pico tipos de tela, y os lo explico de manera súper sencilla y con fotos para que podáis ir a una tienda de telas y no se os quede cara de póker y sepáis qué tela tenéis que pedir. Y también os doy algunos consejos ya por mi experiencia de cómo gestiono yo el tema de las telas. También os doy consejos en cuanto a la cantidad que hay que pedir según el proyecto, cómo podéis aprender un poco a calcular cuánto necesitáis y cosas así. Luego digamos que el tema más tronco del libro es lo que necesitas saber para no perderte nunca más. Y es un poco pues todos los conceptos que uno va aprendiendo cuando se inicia en la costura, bueno, y cuando ya lleva tiempo cosiendo. Pasando desde las costuras básicas, tanto a mano como a máquina, y yo que sé, el derecho revés de las telas, el hilo contra hilo y bies. Conceptos que seguro que en cualquier vídeo de YouTube los escucháis y a veces os quedáis como, ¿ha dicho pivotar? ¿Y eso qué es, no? Pues un poco todos los conceptos que podéis oír de cualquier youtuber de costura que podáis entender a qué se está refiriendo. De aquí un poco el título, ¿no? De Costura 3.0, porque es un poco vuestros mails, ¿no? La relación de los vídeos de YouTube, las dudas que generan y un poco el mundo 3.0. Por eso le he llamado Costura 3.0. La verdad que en el título yo supongo que como cualquier persona que escribe un libro se le dan como 2 millones de vueltas, y la verdad que el título se lo debo a un amigo que en una cena me dijo, ¿y por qué no le llamas Costura 3.0? Y yo pensé, pues ¿por qué no se me ha ocurrido esta brillante idea? Si el título es fenomenal. Creo que le va genial al pelo y al final, bueno, se quedó con Costura 3.0. Y es un poco eso, ¿no? Todos los conceptos que podéis oír a cualquier youtuber de costura, aquí los tenéis explicados y con dibujitos para que sepáis hacerlo, y explicado de manera muy sencilla y diferente. Creo que os puede gustar. Después de la retahíla que hay de conceptos de costura y de bueno, técnicas y demás, me he parado un poco a hablaros de la overlock, porque aunque es un libro para principiantes y no todo el mundo se compra una máquina y luego se compra una overlock, sino que esa transición tarda un poquito más. Sí que es cierto que la overlock va bien conocerla, saber simplemente qué es y para qué se utiliza, y entonces os hago un poquito un tema flash sobre la overlock. Luego entro en el tema de los patrones, pues explico un poco desde cómo se cortan, cómo se traspasan a la tela, qué cosas hay que tener en cuenta y cosas así. Después hay un tema de Sewing Planner, que es cómo organizar los proyectos de costura, y además tiene dentro incorporado un Sewing Planner que podéis imprimirlo y hacer vuestro propio cuaderno de costura. Esto me gustó mucho cómo quedó, incluso intenté regalar con el libro un cuaderno de costura, pero bueno, se hubiera salido de presupuesto, pero me dio mucha pena. Pero sí que es cierto que lo podéis imprimir vosotras mismas tantas veces como queráis, y tenéis ahí la portada y todo para haceros vuestra propia libreta de costura. Y ya para finalizar el libro, antes ya de las cosas finales que ahora os explicaré, pues os he preparado 14 proyectos paso a paso. La verdad que los recuerdo súper emocionada porque estuve 2 días solo cosiendo estos proyectos. Al principio, bueno, hice todos los paso a paso, redacté todo el libro y quería como reservarme un momento para solo coser, sin tener que grabar y sin tener que hacer fotos. Y la verdad que me pasé 2 días cosiendo como digamos al principio, y la verdad que me encantó y lo recuerdo con un montón de cariño.
Y por último, antes de acabar el libro, os he dejado la historia del vestido que lo inició todo, que es una newsletter que os gustó un montón y que para mí es, bueno, es algo que me llega muy adentro porque hablo de mi madre, del primer vestido que cosí, que fue la primera costura que hice y lo que me hizo engancharme tanto a la costura. Os gustó tanto esta historia que la he querido un poco dejar en el libro porque creo que creo que es el mejor sitio donde puede estar, más que en el blog o en otro lado. Y la verdad que os he puesto esta historia para que quien no la haya leído pues la pueda leer. Luego al final del libro pues ya os encontráis los patrones, un epílogo escrito por una gran amiga y espero que os guste un montón. También los agradecimientos y la despedida que os he escrito. Bueno, espero que os guste el libro, estoy deseando que lo podáis ver y me digáis qué os parece y que podamos hablarlo. Os tengo que dar las gracias a todas las que, bueno, corristeis a comprarlo en cuanto salió la preventa porque la verdad es que aluciné de la respuesta. Como siempre estáis ahí para apoyar cualquier locura de las mías y bueno, no podía ser de otra manera que en esto también estáis ahí conmigo a tope y de verdad muchísimas gracias porque de todo lo que hago igual esto es lo que más me ha costado. Han habido momentos en los que de verdad lo hubiera dejado estar por falta de tiempo, por agobio, por no estar con los niños para poder acabarlo, para poder hacer Skypes con la editora y poder acabar de corregirlo y fue un poco locura y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, que espero que os encante como me ha encantado a mí cómo ha quedado y de verdad que os sirva de algo y que lo rellenéis vosotras mismas con vuestras anotaciones, vuestras cosas y al final acabéis teniendo de ese libro vuestra libreta de consulta. Muchas gracias a todas las que habéis corrido a por él. Bueno, hoy como habéis visto no he seguido el orden lógico de mi podcast porque os estoy hablando de mi libro y he querido hacerlo un poco como en paréntesis al resto de temas. En el siguiente episodio volveremos a hablar de las técnicas de costura y de cosas interesantes que os pueden venir fenomenal. Espero que os haya gustado el contenido del libro. Como ya sabéis, si queréis comprarlo tenéis la shop en mi página web mamicrafter.com. Acordaos que me podéis dejar comentarios en todas las plataformas del podcast, en Spreaker, en iVoox, en iTunes y que me podéis enviar un audio a mi correo mamicrafter@gmail.com si queréis salir en el podcast o si simplemente me queréis explicar alguna cosa. Por último, deciros que si no os queréis perder ningún episodio, os suscribáis al podcast y que os avise de que he publicado un episodio nuevo. Y sin más, un besito a todos y felices costuras. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y ahí encontraréis material adicional en el post que os dejaré,